Bienvenidos nuevamente a este canal, a estos rincones históricos. Hoy me encuentro con la maestra de maestras, Ana Tolentino. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por aceptar venir a charlar un rato. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Ya teníamos rato sin hacer algo juntos. Sí. Muchos años. Sí, ¿verdad? Sí. Ya demasiado ya. Sí. Es que te hace el rogar, pues. Sí. Te haces paquete. No, para nada. Vamos a hablar, bueno, a Ana la he visto muy activa hablando sobre educación, sobre este tema que todavía genera de alguna manera polémica, confusión entre los maestros, la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Pero además también vamos a hablar acerca de cuáles son los retos que se enfrentan los maestros con la generación de hoy y también si la tecnología en este momento es un distractor o es una herramienta indispensable en lo que consiste pues en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Pues solo mencionar que la NEM, por ejemplo, en lo personal es un acierto, pero se ha manejado mal. ¿Por qué es un acierto y qué se ha manejado mal? Es un acierto por las asignaturas, por la reforma, por la intención. Entonces, todas las reformas educativas que ha habido a lo largo de la historia, todas tienen una intención. A veces un trasfondo político, económico del sistema. Y que es integradora en cuanto a la persona, en cuanto a su crecimiento personal, el conocimiento de su entorno, de cómo se desarrolla, me parece que es un acierto. Porque regresa a la identidad nacional, por ejemplo. Pero creo que se ha manejado mal porque es como un teléfono descompuesto. Las autoridades lo hacen, personas que sabemos que están tras escritorios, hacen su mejor esfuerzo, espero, y luego le pasan la información a otras personas en lugar de invertirle un poquito en capacitación. Cuando ya llega al maestro, llega diluida la información y a partir de percepciones y se malinterpretan muchas situaciones. Entonces, cuando no funcionan estas reformas, ¿quién es el culpable? El maestro, siempre. Entonces, en lo que tengo de trabajar en la docencia y que ha habido varias reformas, se invierte mucho en el programa, se copian modelos de otros países, cuando ya se aterriza en México, que no está contextualizado para empezar, finalmente el culpable siempre va a ser el docente. Claro. Quienes deberían de hacer la reforma es el docente. Entonces se supone que siempre invitan maestros y padres de familia para hacer todas estas reformas, pero en lo personal, o yo nunca me entero de las convocatorias o vivo bajo una piedra porque... No has ido a ninguna. No he ido a ninguna. Me llama la atención que digas que está, digamos, enfocada en la identidad nacional. ¿En qué sentido? En la autopercepción del adolescente, del muchacho, del joven, del niño, de una forma integral, de su conocimiento primero, quién es, por qué es y cuál es su propósito de vida, por ejemplo. Y su identidad nacional, que es algo que se ha perdido los valores cívicos en nuestro país. O sea, más patriotista, digamos. Sí, de alguna manera sí. Por ejemplo, en el área de inglés, yo lograba percibir en algunos programas anteriores que todas las estructuras en contenido venían encaminadas al servilismo o al trabajo, así como atender a una persona en recepción, ser mesero, ser guía de turista, o sea, encaminando la idea o una ideología del adolescente, decir, vas a aprender inglés para trabajar. Cuando aprender un idioma... Para dar un servicio. Para dar un servicio. ¿No? Cuando aprender un idioma simplemente es algo cultural, no porque lo vayas a usar necesariamente. Por ejemplo, en lo personal, pues nunca he ido a Estados Unidos. Y mis alumnos como que sí dicen, ¿cómo que sabe inglés y no? Bueno, lo aprendí por otras cosas. ¿Nos contarás sobre esas otras cosas? No, después. No es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Te digo que luego soy muy dispersa. A ver, entonces, eso es la NEM. Lo que mencionabas en segundo término de la tecnología, que muchos de mis compañeros lo ven como una amenaza realmente,
como un distractor, como alumnos que están dispersos y que están ensimismados en la tecnología y se aterran. ¿Por qué? Porque los maestros aprenden y enseñan como aprendieron. Entonces hay un desfase ahí de tiempo, completamente, una brecha generacional que sí existe, es real, y que los maestros creen que porque el alumno no hablan entre ellos no están socializando, cuando quizá las formas de socializar ya son a través de la tecnología. Claro. Y debemos de adaptarnos a eso. Entonces, partiendo de eso, de ver a los celulares como nuestro enemigo, le tienen mucho miedo a la inteligencia artificial. Y para empezar, no la saben utilizar adecuadamente. Eso, de hecho. Entonces, el miedo realmente es infundado, porque dicen los maestros, es que todo hacen con la IA, pero lo hacen mal, o sea, no saben utilizarla. Claro, el problema sería que el maestro acepte algo como algo bueno y no saber identificarlo. Claro. Es fácil identificarlo. Luego voy a dar un taller sobre cómo identificarlo. Ah, sí, sumamente. De hecho, sí. Es fácil, ¿no? Ahora, para conseguir la información a través de una inteligencia artificial, hay que ser también atinado en el sentido de un prompt adecuado para buscar la información. Entonces, desde ahí, creo que los compañeros pues tienen miedo, y el miedo pues es normal porque los tiempos están cambiando, ¿no? Ahorita hablábamos, por ejemplo, de hacer historia a través de un stand-up, que por ejemplo yo hice el curso de stand-up por eso. Ah, sí es cierto, es stand-upera también. Pero porque... Pero no te he escuchado todavía, pero un día voy a ir a verte. Pero mi intención, como todo lo que yo hago, es al servicio de los alumnos, por ejemplo, el teatro, la cultura o escribir, es por darles un servicio mejor a mis alumnos. Y yo noto eso de que cada generación sí es diferente y siempre va a ser un reto, pero no debemos de ver esto como algo que nos aterre o que nos dé miedo de ninguna manera. O sea, podemos encontrar aliados en eso. ¿Dónde está el control de grupo, compañeros? Sí, es que el control es el de antes. O sea, bueno, yo prefiero, como también soy una persona que no me puedo estar quieta, yo cuando estoy en un curso, y soy de las que siempre me callan mis compañeros, que guarda silencio, pero en realidad estoy compartiendo lo que el expositor dice porque yo necesito estar haciendo algo, escribiendo, comentando para sacar provecho a eso. Entonces, yo puedo tener alumnos que están súper quietos, pero quizás su mente está volando en otro lado. Entonces los prefiero involucrados ahí de una manera que quizá para muchos sea dispersa o que no están haciendo las cosas, pero yo sé que están escuchando lo que digo. Entonces, el poderlos desconectar un segundo del celular y que ya estén comentando entre ellos también, para mí es una ganancia enorme. Ahora, es importante lo que acabas de recalcar en el sentido de que no veamos la tecnología como una amenaza, porque finalmente a través del tiempo, pues en nuestras épocas también de alguna manera ha sido una amenaza la televisión, la radio, para supuesto. Los antecesores y así, ¿no? Y al final, pues, creo que somos el resultado de una generación que en algún momento también tuvo miedo. Claro. Y la generación de hoy va a ser también el resultado de una generación que también está con miedo. Entonces vamos brincándonos esta parte y... Yo me imagino en un pasado los maestros cuando les dijeron ya no les puedes pegar a tus alumnos. O sea, me imagino que hubo un impacto. Claro. Decir, entonces, ¿cómo voy a controlarlo? Porque la palabra era controlar en el grupo. ¿Cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a ser disciplinado? O sea, la disciplina. Sin disciplina no hay esta parte de conocimiento que en realidad, pues el acumular información, sabemos que no es lo ideal. O sea, imagínate, un maestro, yo si hubiera sido maestro de ese tiempo hubiera dicho, ¿cómo? Si ahí saco mi estrés, caramba. Sí. Me estás quitando mi terapia. Qué horror. Yo sí recuerdo que una vez me dieron un coscorrón. No, a mí me dieron varios. Sí, bueno, no coscorrones, pero fíjense. Voy a echar de cabeza. Bueno, ya no dan clase. Cuando estaba... no, todavía están vivos. Mi director, Luis Matallana, allá en Oyetún, le envío un saludo. Cuando llegábamos tarde... nunca nos dejaba sin entrar hasta eso. No nos regresaban, pero íbamos a dirección. Entonces, ya en dirección, ahí tenía una partecita donde estaba todo lo de la banda de guerra, ¿no? Entonces nos ponían en filita y las niñas que llegaban tarde
agarraban su faldita y se la pegaban y ¡paz! Un baquetazo. Eran 2. Y luego pasábamos. Entonces a nosotros nos levantaba el pantalón, ¡paz! 2 baquetazos. Dios. Y para adentro. Y cuando no llevábamos la tarea, también le envío un saludo a Franklin Medina. Es que había sido militar también. Entonces tenía él una tabla de este vuelo que nosotros lo pintamos masoquistamente y decíamos que era el chocolate. Y le habíamos hecho un huequito ahí para que chupara incluso, ¿no? Entonces, cuando no cumplíamos con la tarea, él pasaba por nuestros lados y nosotros con la mano así. Para recibir el chocolatazo. Un chocolatazo ahí, ¿no? Pero así nos tocó, pues. Entonces, ahora cambian las cosas y tenemos que adaptarnos. Sí. Pero también hay algo que habíamos comentado cuando estábamos coordinando esta entrevista, lidiar con la necesidad de la inmediatez. Sí, claro. La poca tolerancia de la frustración de los papás. Sí, sobre todo porque los también papás. les toca, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el punto de partida de llamarlos generación de cristal, me parece así como que, bueno, ¿y por quién fue educado de entrada, no? O sea, Claro. nos quejamos de una generación que pues, la educamos nosotros, ¿no? Y sí, los muchachos tienen este sentido de inmediatez por la dopamina que generan pues, los aparatos electrónicos y las notificaciones y todo. Pero pues es lo que conocen, o sea, son niños quizá educados por la tecnología, porque por el ritmo de vida de los papás trabajan y demás, y la poca tolerancia y la frustración. Pero sobre todo lo decíamos de los papás, que los papás nos exigen un 10, como si el 10 describiera que es un buen alumno, pero en realidad es una parte egoísta de decir, como trabajo todo el día, es esta cultura compensatoria, trabajo todo el día, entonces la culpa de los papás por trabajar todo el día para poder sopesar los gastos genera muchas culpas, entonces quieren ser buenos padres y creen que teniendo un niño que saca 10, son buenos papás, pero en realidad no, entonces exigen que les pongamos el 10 de calificación y nuestras autoridades pues también maquillan cifras para hacer una escuela que recibe mucho alumnado, mucha matrícula y también exige el 10, entonces realmente lo he comentado, últimamente tenemos alumnos de 10, pero que verdaderamente tienen 10 y alumnos 0, 5, no pasan del 5, pero maquillando las cifras todos pasan. Lo que a mí me preocupa como persona que me dedico a la educación es que un alumno o sabe o no sabe. Los 7 y los 8 que había en las generaciones anteriores sería un foco de estudio, porque ya no hay, o sea, o sabe o no sabe. Entonces, también sería un tema que investigues por ahí de los alumnos del medio, o sea, qué está pasando con los niños 7 y 8 que finalmente lograban grandes cosas porque lidiaban con la frustración de no tener un 10, pero también pasaban la materia y como la podían hacer. Entonces, esas personas son las que actualmente son adultos y logran cosas. A diferencia de la etiqueta de tú no sabes, que es el 5, o de tú sabes mucho y eres un genio, pero no lograste nada. ¿No? ¿Tú dónde estabas? Yo era de 9 y 10, pero hasta primaria, secundaria ya empecé ahí a batallar un poco. Preparatoria como trabajaba, entonces la verdad la escuela sí me aplicaba, pero me interesaban más otras cosas. O sea, era como ir a cumplir, saco mi 8, mi 9, lo que iba negociando, y por tener otras actividades, que era la parte cultural, que no me la valoraban porque no era así como que sí, andas en teatro, pero no sabes las ecuaciones. Y yo entiendo no necesita ahorita, ¿verdad? Que son importantes las ecuaciones porque te generan conexiones neurológicas importantes, pero para mí era más importante bailar o estar en el teatro o escribir o hacer otras cosas. Entonces, hoy por hoy, creo que la cultura podría ser, o es, más bien, estoy segura, el medio de sacar a esos alumnos que están inmersos en la tecnología, pero mal. O sea, creemos que porque están en la computadora, le saben a la computadora, o porque están en el celular, lo están usando de una manera efectiva. No le saben. De hecho, ya Sí. he puesto a prueba yo. Sí. Pido un trabajo, les digo, quiero una investigación con estas características, utilicen el Word y no saben. Sí. No saben utilizar el Word. No.
No saben usar la IA, no saben todas las posibilidades que tienen. Pero ¿sabes qué es complicado también para esta generación que le llaman cristal? Cuando en nuestros tiempos te decían, este es Benito Juárez y esto hizo. Y tú transcribías, te lo aprendías y ya. Hoy ellos les dices algo sobre Benito Juárez y si hay algún aventurado que empieza a indagar, encuentra 478,000 fuentes de información, unas fidedignas, otras no, y muchas teorías conspirativas, conspiranoicas, hasta que era un reptiliano y cosas así. Entonces imagínate cómo filtras todo eso que en la web... Era un reptiliano. Todo eso que en la web existe, para ellos es más complejo que para nosotros, que era comprar la estampita y se acabó. Entonces, a los papás que se quejan de que yo en mis tiempos no tenía celular, para ellos es más difícil ahorita, porque encontrar justamente las fuentes de información adecuadas, también se necesita que los docentes nos viéramos preocupados por darles las herramientas para que buscaran en fuentes de información fidedignas, mínimamente. Claro, porque generalmente es el juicio, ¿no? Juicio. Y he escuchado, por ejemplo, que maestros dicen, oye, no, busca información, pero no utilice Wikipedia, por ejemplo, ¿no? No es que esté mal Wikipedia. Exacto. El problema de Wikipedia es que no sé si todavía porque no me he dado la tarea de buscarla, tenía una opción para que cualquier persona lo editara. Entonces, cuando alguien lo edita, a veces pues hace la maldad. Por eso no es confiable, ¿no? Pero no es porque esté mala información. O sea, hay partes o algunas informaciones que uno busca y están bien. O bien enseñarlos a no basarte solamente en una fuente de información, que hay más, cuáles son los sitios adecuados, por ejemplo, los que tengan .gov, los que tengan .edu, no sé, algo, o sea, darles las herramientas que también. Ni así, que ni así. Sí, que busquen ellos la información, pero ya el darles la apertura que lo puedan hacer, entonces ya es un logro. Fíjate que yo, perdón que te interrumpa, yo no recomiendo los .gov. ¿No? No. Jesús. Porque luego está amañado también de acuerdo a... Bueno, a una ideología política también. Buen punto. Pero bueno, lo que iba a decir, porque ya no voy a hablar de política, es que cuando en los programas de estudio se hablaba del constructivismo, por ejemplo, y que los maestros se encargaban los temas a los alumnos para exponer, entonces se concibió de esa manera de decir, es que el alumno es constructor de su propio aprendizaje, entonces, que ellos expongan, ¿no? Era algo que se dio y que se hizo tan descuidado. ¿Por qué? Porque no hay una retroalimentación. El encargarles un trabajo de esa magnitud como es exponer un tema, involucra más trabajo para el docente porque tienes que revisar, supervisar, retroalimentar lo que ellos están haciendo. Pero lo que se hizo por muchos compañeros fue repartir los temas y solamente exponían los chavos. Y de ahí estudian, imagínate, o sea, es otra forma de pues sí, diluir la información que pudiera ser algo real, ¿verdad? Sin caer en las cuestiones ideológicas también. Yo trato mucho de no meter mi ideología política en los temas de la escuela. Se nota. Lo evito completamente porque quiero mantener una postura muy neutral. Aunque tenga mi llavero de López Obrador en mi bolsa. Claro, ya lanzaste tu promocional aquí. Bueno, seguramente el gobierno nos va a pagar este video. No, o sea, hasta de partidos de fútbol, por ejemplo, a mí se me hace algo tan, que en lo que debemos de tener mucho cuidado en no insertarles información que no deberíamos. Que ellos cuestionen. A mí me gusta que me cuestionen mis alumnos y que contradigan lo que digo. Claro, pero cuando te cuestionan, obviamente vas a tener que, en algún momento... Sí. Dar a conocer tu postura, yo creo, ¿no? Que el que ya te cuestione, sí, claro, pero ya el que te cuestione un alumno ya es algo hiciste bien en la clase porque despertaste al menos una pregunta. Claro, ya es más socrático, ¿no? Sí. Entonces hay un diálogo, sí, te por preguntan supuesto. por qué sí, por qué no. Sí. Ya cuando te dicen, ¿tú me recomiendas que yo siga esto? Bueno, pues ahí ya uno dice, ya es tu criterio, ¿verdad? Ahí no influimos. Sí, eso. Pero no vas a hablar de política. No vamos a hablar de política. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, las sugerencias que tú les harías a los compañeros para
poder establecer una buena educación o cuando menos acercarnos a una educación productiva en esta generación. Y sobre todo, también con la convivencia con los padres. Es que me estaba concentrando en dar mi mejor respuesta para la pregunta del año y luego me asusta. Bueno, lo primero es no perder el sentido del origen, del por qué eres docente y por qué haces lo que haces. O sea, el amor hacia tu profesión. Eso es el parteaguas de todo lo que tú vayas a hacer. En errores, en aciertos, pero creo que si no pierdes el sentido de que estás al servicio de los niños, de la juventud, ya tienes un porcentaje de ganancia. Ya fuiste, ya. Porque si vas porque crees que son buenos salarios, no, compañero, no hay. O porque quieres quedar bien con el supervisor, con el director y hacer tu trabajo en torno a esto, de unas cifras de lo que te dice lo que debería de ser algunas personas que no están inmersas ahí en tu campo de batalla, que es el salón de clases, ya perdiste. Si estás en función de lo que quieren los padres de familia, que quieren quedar bien ellos con su compensación de culpas, ya perdiste. Entonces, tu enfoque va a ser siempre por los chavos. Y si los muchachos ahorita necesitan, ¿qué tiene? Ese verbo me gusta. Me gusta ese verbo. Necesitan la tecnología para sentirse de alguna manera protegidos, porque ya es también parte de su piel. El celular es parte de su piel. Entonces, ¿cómo ¿cómo se dice cuando le cortas un miembro? Lo mutilas. ¿Lo mutilas? Es una mutilación realmente. Y entonces tienes que buscar estrategias o para usarlas a tu favor o hacer las clases de otra manera para que se olviden un poquito gradualmente de eso. Lo que pasa es que creo que en esta polaridad del error, así de, es que eres muy teórico, te vas a lo práctico, y luego, es que estás haciendo mucha práctica, te falta teoría, y te vas a esto, cuando hay siempre puntos intermedios. Entonces, la tecnología no es tu enemigo, pero tampoco todo el tiempo la vas a utilizar. Ahora, también es como parte de la interacción con el grupo, pues es que se entienda en qué momentos sí, en qué momentos no, como en toda convivencia. Por ¿no? supuesto. Es decir, si estamos ahorita conversando y tú te agarras con tu celular, yo digo, pues sabes que Ana, terminas y luego hablamos, ¿verdad? Sí. Pero si estamos en una convivencia en la que decimos en este momento nada de celulares, pues no hay celulares. Va a haber sus momentos, como dices tú, si utilizamos todas las herramientas que gracias a la pandemia aparecieron, ¿no? Y que nos permitieron mucho, utilizas en algún momento también. Oye, es que como de un momento a otro era... un 18 de marzo les decías prohibido usar el celular y luego 2 días después vamos a usar el celular, ¿verdad? O sea, lo que era tu enemigo se convirtió justamente, como dices, en tu aliado. Unos le supieron, otros no sabían, estaban perdidísimos en cómo hacer, otros no teníamos el recurso tecnológico de utilizarlo, pero el punto justo es buscar la mediación, recordar el origen del por qué haces las cosas y sobre todo tener presente que la motivación en el campo de la docencia siempre es, si el maestro no está motivado, ¿cómo pretendes motivar a tus alumnos? Es intrínseca completamente. Definitivamente. Que los factores de que somos mal pagados, maltratados, que ya somos ya no una figura de transformación social, sino de entretenimiento o guardería, pues si te casas con esas... Sí, es que hay una cosa, fíjense, yo siempre digo, si no te gusta la chamba, salte de ahí, carnala, ¿no? Porque si te vas a tu trabajo a estar quejándote, no, es que la directora, la subdirectora, mi compañera me dijo, es que me vio mal, es que estos alumnos no tolero, pues no vayas, mijo. Y es que hay compañeros que ven a sus alumnos incluso como enemigos completamente, de que ellos no saben, ellos no hacen, ellos no quieren, pero pues tú eres el adulto y tú... es tu chamba, como lo dices. Fíjate que me acordé mucho de una frase que decía mi papá en cuanto a la docencia, de que el médico y el docente se parecen porque trabajamos con vidas, no hacemos sillas, pero la negligencia del médico termina en el pozo. Y la negligencia del docente la arrastramos toda una vida. Entonces sí se me hace algo muy pesado de asimilar, de decir, lo que yo influya en esa criatura, ¿de qué manera va a ser? O sea, ¿qué impacto voy a tener en esa personita? Para bien o para mal o nula. Entonces, para mí eso es algo que me preocupa y me ocupa en el sentido de decir, no
no hacer algo que a él le vaya a perjudicar de una manera. Es una gran responsabilidad. Sí, sumamente, una responsabilidad enorme. La importancia de que los padres se involucren a conciencia. Sí. Ana, ¿qué les puedes decir eso? Todos los papás que nos vayan a ver aquí. Los padres de familia, no exijan dieces, un alumno no se va a definir por una calificación. Hay que revisar primero la parte emocional, aunque digan ahorita, nosotros no nos deprimíamos de esa manera. No es cierto. Son otros tiempos y sí había un problema de salud mental, pero no estaba visibilizado. Sí había trastornos difíciles, pero con golpes y traumas, y seguimos traumados, muchos. Pero, en función de qué también tú como papá estás, de que te digan que eres buen papá, de la aceptación social, porque tu hijo saca un 10 o los niños de prepa que ya son adolescentes, adultos, pero siguen siendo niños. Hay una retrocesión en cuanto a la parte emocional, que también un sistema político hegemónico ha hecho para tener más tiempo de que no se vayan al campo laboral. Entonces, antes era lo máximo prepa y ya trabajaba. Entonces, tenían que madurar a fuerzas. Ahora ya la licenciatura. Termina la licenciatura y luego la maestría y luego el doctorado. Entonces, ¿a qué horas trabajan? ¿A qué horas van a trabajar? Pero es que no hay realmente tanto trabajo, Cuando sales de las aulas, ¿no? Cuando sales de las aulas, exactamente. Y hay una inmadurez porque aparte siguen dependiendo de sus padres. Uh-huh. Pero también es otro tema también político, ¿verdad? Que tanto evado, pero luego todo tiene que ver con... ¿Sí o no? Ni modo. Tiene que ver, aunque pues es claro, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si ahorita nos empezáramos a hablar de historia, porque cuando dijiste, bueno, tiene que ver lo de la nueva escuela mexicana más identitario con respecto al patriotismo, ajá, pero eso también tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Claro. Si nos metemos más en ese asunto, vamos a terminar hablando de política, que finalmente todo. El sesgo de la información que tenemos tiene que ver también con quienes están en el poder. Sí, finalmente sí. Entonces, ese monstruo de 1000 cabezas que es el gobierno y el que está en turno, o sea, no todos son acertados y aparte no dependemos solamente de lo que digan algunas personas, sino el día a día tenemos que seguir trabajando y pese a quien esté, pese a las decisiones políticas que exista, la sobrevivencia es diaria. Entonces, tu chamba es con tu hijo, uh-huh, y con entregarle a la sociedad una persona al menos mentalmente estable. Así es. De hecho, ahorita que mencionabas que los hijos no les hacen buenos padres si les llevan un 10, uh-huh, en la historia ha habido asesinos seriales, uh-huh, que han sido muy buenos estudiantes, sí, y muy buenos hijos, en teoría. Ah, cierto. Así que aguas con eso. Sí. ¿Algo más que quieras decir, Ana? Otra vez me quieres asustar. Hacia la gente que te está viendo. Tú como maestra. Como maestra. A los compañeros, sobre todo. Está bien ser como eres, el maestro que hayas decidido ser, tu personalidad está perfectamente. Si eres un maestro estricto, si eres un maestro disperso, está bien, siempre y cuando tu función sea con los muchachos o tu labor docente, sin esperar el reconocimiento de los demás. Y esto voy porque hay unos maestros que creen que son mejores porque tienen a los alumnos controlados, u otros que creen que son mejores porque tienen todo el salón lleno de FOMI, u otros maestros que simplemente los ignoran. Entonces creo que volver al origen, siempre vuelvan al origen del por qué están ahí. Si heredaste la plaza, si la compraste, si la ganaste, lo que sea que haya sido, por lo que el destino te llevó ahí o porque creíste que era algo de perdido de maestro, ten en cuenta que estás trabajando con seres humanos y lo que tú hagas va a impactar de una gran medida a esa persona. Muchas gracias, Ana. A ti. Y les recuerdo que si quieren más contenido de este tipo, adquieran mis libros a través de Amazon, que los dejo aquí en la descripción. Cuídense mucho. Hasta la próxima.